Necesitan de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una misión. En todo rincón brincar, predicar el amor que se escuche en toda nación. ¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos a este programa de Mujeres en Misión que con tanto cariño hacemos para ustedes. Es un honor de verdad estar aquí. Queremos agradecerles que sigan con nosotros, que nos visiten en nuestra página web, que nos visiten también en Facebook. A nosotros nos da muchísimo ánimo y nos gusta mucho también escuchar sus comentarios. Y bueno, pues este programa que vamos a tener el día de hoy, al igual que los demás, es un programa con un tema interesantísimo. Pero antes de comenzar, quisiera presentarles a nuestro equipo de Mujeres en Misión. Por este lado tenemos a Bresi. ¿Qué tal, Bresi? Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues bienvenida. También por acá a mi izquierda tenemos a Rocío, como siempre. ¿Qué tal, Rocío? Ay, un placer de estar con ustedes, encantada. Y a Sandrita. Sandrita, bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, un placer, como siempre. Pues bueno, estamos aquí discutiendo un poquito, bueno, más que discutir, estábamos escuchando una cosa que nos comentaba Sandra antes de entrar al aire, que nos hablaba del credo, de una experiencia que tuvo. Quisiéramos compartirla con ustedes porque sí es, pues es algo que a todos nos pasa de repente, ¿no? Entonces, si quieres, Sandra, te dejo con la palabra para que tú les expliques. Bueno, lo que pasa es de que el domingo que estaba en misa, no sé, como que hice la reflexión a la hora del credo, yo me preguntaba, todos los que estamos aquí en este templo el día de hoy, este domingo, ¿tendremos la conciencia de lo que es la profesión de fe, lo que decimos a la hora del credo? ¿O nos quedamos simplemente con esa reflexión que nos hizo nuestro catequista cuando estábamos preparándonos para la primera comunión? Entonces, bueno, pues llegué a la casa y me puse a investigar y por ahí me encontré algo de una de las misas matutinas del Papa Francisco, en donde habla muy simpático, ¿verdad? Le puso el título el Papa, El credo de los loros. Y bueno, él dice que los católicos no rezan el credo de los loros. Los católicos hacen la profesión de fe. Y realmente yo quisiera preguntarles a ustedes, amigos, si ustedes tienen conciencia de lo que es el credo, de lo que decimos ahí. Porque quiero decirles, queridas amigas, que el catecismo de la Iglesia Católica tiene mucho, la mayoría, o sea, creo que es como una tercera parte que habla del credo. Que habla del credo y nosotros, pues es como, pues lo que somos, ¿no? O sea, como cuando te preguntan, ¿y cómo te apellidas? ¿No? Pues yo me apellido Livingston Hernández, eso es lo mío. Entonces, el credo es lo que soy, es lo que soy, claro. Y el Papa decía aquí, es confesar y confiarse en nuestro Señor. En eso lo resume él, en esas dos palabras. Confesar y confiarse. La verdad se me hizo algo maravilloso esta reflexión que habla que el credo, el creer nosotros en Dios Padre, el creer en Dios Hijo, nuestro Salvador, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, dice, es la victoria de nuestra fe. Esa es la victoria. Y también habla por ahí de que muchas veces somos cristianos derrotados. Y somos derrotados porque no creemos, amigos, porque no creemos en Dios. Realmente, si creyéramos y nos confiáramos en Él, pues no tendríamos preocupaciones. Claro. No, estaríamos confiados en las manos de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Dios que nos ama, tanto que mandó a su Hijo, ¿no? Y es que qué fácil es acostumbrarnos, ¿no? A lo que decimos, sobre todo cuando lo decimos tan frecuentemente, qué fácil es de repente perderle el sentido o no ponerle atención. Y yo tengo un caso de una amiga que esperemos que por ahí nos esté viendo, que su mamá era muy creyente, su papá no. Y todas las noches les decía, pidan por la conversión de su papá. Y ella nos comentó que un día precisamente su papá, leyendo el credo, se convirtió.
a la fe católica, ¿no? Al ver toda la riqueza que encierra nuestra fe, pues bueno, definitivamente fue un don de Dios, pero cómo el credo, pues, contiene, como tú decías, es como nuestro currículum vitae, ¿no? O lo que somos, lo que creemos, y a veces no le damos tanta importancia. Sí, mira, yo veo el credo y me encanta esta reflexión. Realmente la palabra griega símbolon, esta palabra de símbolo es la mitad de un objeto. Entonces, realmente viene siendo lo que nos complementa, lo que está escrito, y cuando nosotros lo profesamos, unido, ese sello se hace uno mismo. Incluso a la hora de irlo reflexionando, cuando ves cómo está perfectamente todo lo que dicen en las escrituras, eso que nos concentra, eso que realmente debemos de reflexionar está ya. Es imposible sabernos todas las escrituras, al menos para muchos de nosotros que no somos tan dotados, es imposible, pero yo creo que en esta profesión de nuestra fe la reafirmamos, y a mí me encanta es ver cómo se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están los tres, una sola persona, los tres. Hermosísima oración. Y que inclusive lo tendremos que tomar con la grandeza que es, porque es la máxima de nuestra fe. Así es. O sea, como decíamos, si realmente viéramos la trascendencia que tiene el que lo estemos mencionando y lo que abarca, pues, como una máxima, como el camino que tenemos que seguir para entender y comprender perfectamente nuestra fe. Claro, no, bueno, es que es todo un tema, ¿no? Y así, cada una de los tesoros que tenemos en nuestra fe católica, valdría bien la pena repasar durante la misa todas aquellas oraciones que decimos, porque, pues, al final de cuentas es todo lo que somos, ¿no? Y bueno, amigos, pues, el programa empieza con un tema interesantísimo, el día de hoy, que se llama Razones de la Incredulidad. Precisamente vamos a hablar el día de hoy con un invitado muy especial que tenemos aquí, de esa naturaleza que tenemos como hombres, de cuestionarnos, que tenemos influencias de tantas corrientes, que al final de cuentas, pues sí nos simbran un poquito a ver si lo que creo, realmente lo creo, ¿no? Entonces los invitamos a que se queden con nosotros en este programa, y bueno, para empezar, siempre ya tenemos la costumbre de escuchar la meditación que Rocío nos hace, que nos llena de paz. Entonces los invito también a ustedes, amigos, a que la escuchemos en donde quiera que estén. Pues adelante. Bueno, pues en este día, esta oración yo la quiero dedicar a todas aquellas personas que de alguna manera le tienden la mano a otro, a todas aquellas personas que dan aliento cuando uno se siente desfallecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la orilla de esta barca, déjame contemplar el mismo cielo donde tú un día me imaginaste. Que no me canse de contemplar las cosas que me maravillan de tu amor incondicional. Que recuerde siempre que te necesito más que mi respiración. Ven, mi Creador y Salvador. Aquí deseo esperar. No importa si es largo o breve el tiempo, porque mi ser está dispuesto a tu encuentro. Tú, mi Padre, ven y dime tu consejo cada día. Ven y rescátame si naufrago en el intento de anclar en tu puerto. Tú, el pescador por excelencia, dime dónde tirar las redes. Ven, mi dulce Señor, y dime, ¿por dónde debo caminar? Padre, sé que tú, desde que me diste tu soplo divino, tenías un plan perfecto para mí. Sin embargo, no es tan fácil, en medio de la bruma del día, vislumbrar hacia dónde ir. No es tan fácil, en medio del ruido de mi humanidad, escuchar el susurro de tu voz. Pero algo sí comprendo. Todo el tiempo me amas, me buscas y esperas, para como Padre justo y bondadoso acariciar mis promesas y sanar mis intentos. Es en realidad este punto de unión donde amo perderme como si fuera un náufrago. Aquí, en esta coordenada donde tú y yo coincidimos, es que mi alma descansa al sentirse acompañada por su Creador. Comprende, alma mía, que tu Altísimo está aquí. Reconócele y sumérgete en él. Tú, Espíritu Santo, en este día,
Permíteme valorar tu majestad y la hermosura de las cosas pequeñas, esas que hacen la diferencia para levantarme en un hogar cálido, donde tu presencia es una compañía habitual. No dejes ni un momento de guiarme hacia tu paz. Permíteme hacer de mis dones herramientas que sirvan a más hermanos míos, que esta voz sea puesta a tu servicio. Y nada más, nada, Señor, pueda ser tan grato para ti. Señor, que todo lo que salga de mí sea para gloria tuya. Que las obras a tus ojos que hoy ofrezco puedan ser abrazadas por ti, como un pequeño regalo de mí que te hago con todo este amor. Te ofrezco mi oración y sacrificio. Son auténticos y nacen de lo profundo de mi alma, allá juntito a donde late mi corazón por ti. Madre bendita, melodía de amor, deja desde mi corazón continuar alabando, meditando y deseando estar unida a ti, para aprender en tu paciencia, ecuanimidad y sencillez, tanto que aprender, María, de esa perfecta mujer que eres tú, sea más que un deseo, un propósito, una verdadera intención. Déjame andar cerca de tus pasos y acompañar tu voluntad de agradar a Dios, que cuidar mi hogar, amar y conocer más de mi historia de salvación sean hábitos constantes. Padre, te necesito para que me des sentido, confortes mi espíritu y fortalezcas mi alma, que mis deseos se hagan uno con tu voluntad y en esa, coordenada entre tú y yo, mi alma encuentre su único motivo. Amén. Amén. Ay, muchísimas gracias, Rosy. Qué hermoso. Con mucho cariño. Esperemos que a todos ustedes se les haya movido el corazón así como a nosotros. Nosotros tenemos que irnos a un corte, pero los invitamos a que se queden en este programa Mujeres en Misión con este tema interesantísimo, razones de la incredulidad. Y ya volvemos con nuestro invitado para que también ustedes lo conozcan en unos minutitos. Ya volvemos. Luzcatólica.com. Ya estamos de vuelta en este programa Mujeres en Misión y tenemos un tema importantísimo, interesantísimo el día de hoy, que son razones de la incredulidad. Los invitamos a que nos acompañen y a que llamen a los teléfonos que aparecerán en pantalla aquí a María Visión. Sus llamadas son importantísimas para nosotros. Este programa está hecho para ustedes, así que nos encanta saber su opinión, sus dudas, etcétera. Y bueno, para empezar con el tema del día de hoy, tenemos un invitado muy especial. Y Bresi nos va a hacer favor de platicarnos su trayectoria, su currículum para saber de qué se trata. Claro que sí. Bueno, bienvenido, padre. Muchísimas gracias. Es el padre Miguel Viso, legionario de Cristo. Así es. Nació en Portollano, en la Ciudad Real, España, el 3 de marzo de 1957. Entró a la Legión de Cristo a los 18 años y fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1989. Estudió en Salamanca, Humanidades Clásicas y Filosofía en la Universidad Gregoriana en Roma. Fue también en Roma donde estudió Teología en el Centro de Estudios Superiores. Realizó sus prácticas apostólicas en Saltillo y participó en la fundación de la Escuela Apostólica que la congregación tiene en el Ajusco, en la Ciudad de México. Ha sido profesor de bioética en el Instituto Juan Pablo II en la ciudad de Guadalajara. Ha trabajado en Monterrey y en Guadalajara con jóvenes y como consejero espiritual de señores y señoras. Actualmente ejerce su apostolado en la ciudad de Guadalajara, ha dado múltiples conferencias en diferentes ciudades del país como Hermosillo, León, Guadalajara, Monterrey y Nuevo Laredo. En meses atrás participó activamente en el capítulo extraordinario de la Legión que tuvo lugar en Roma. Bienvenido, padre. Bien halladas aquí en el programa. Estoy muy emocionado al escucharlas de estos temas tan interesantes, la verdad. Pues padre, qué bueno que está aquí para iluminarnos un poquito, para contestar nuestras dudas, la de nuestros amigos que nos ven, porque precisamente antes del corte hablábamos cómo el ser humano pues tiene esta naturaleza de cuestionarse, a veces de quedarse con la duda, de vivir con la duda, ¿no? A veces, como decíamos, recitamos oraciones y no sabemos realmente qué significan, o decimos que creemos en cosas y realmente no estamos convencidos de ello. Entonces, pues sí quisiéramos, pues escuchar un poquito que nos dijera, padre, ¿por qué a menudo nos pasa esto como seres humanos? ¿Por qué recitamos el credo sin realmente creer? ¿O por qué pues recitamos estas oraciones y de fondo pues no sabemos bien ni la vida del santo, etcétera, ¿no?
Bien, yo me quedo en lo que decía Rocío cuando hacía referencia al Papa Francisco, hablando de los loros. Y efectivamente, a veces nosotros somos como pericos, que decimos las cosas sin reflexionar. Y hemos vivido mucho tiempo con prejuicios. Prejuicios podemos llamarlos mentales o religiosos. Es decir, escuchamos, no pensamos, sino simplemente lo integramos en nosotros sin estar convencidos de las cosas que decimos o hacemos. Y eso a la larga pues no va convenciendo ni a los mismos que lo dicen. Y el ejemplo y el testimonio que podemos dar a otras personas se convierte en una dificultad para ver que existe una incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y uno de los puntos fundamentales, a lo mejor, en los que un ser humano puede perder la credulidad o la confianza o la racionalidad de lo que está haciendo, es cuando las cosas son asimiladas simple y llanamente por costumbre, ¿no? Nos acostumbramos a todos. Dostoyevsky decía que el hombre es un animal de costumbres. O sea, y es verdad. Entonces, para mí el tema fundamental es que hemos aprendido o hemos recibido a lo mejor una fe sin haber hecho el esfuerzo de haberla asimilado, practicado o vivido intensamente, ¿no? Este es el peligro que corre la sociedad en la que vivimos. Padre, pasa igual, por ejemplo, a la hora de que hablamos del Evangelio. Pues no lo conocemos, como decíamos, el conocer te hace practicarlo, pero desconocemos totalmente el contenido del Evangelio y la trascendencia que tiene para poder vivir nuestra fe acorde con el Evangelio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hay gente que piensa que a lo mejor la dificultad o la crisis que existe en la Iglesia Católica se debe principalmente a lo mejor al desorden moral que existe en toda la sociedad, o en los cristianos, o en los católicos, o en el resto de la gente, ¿no? Y yo creo que la gran crisis que traemos nosotros principalmente es una crisis de conocimiento, una crisis de doctrina. Los 24 dogmas que están allí metidos en el credo, si fuésemos conscientes de la fuerza y el poder, de la integridad y la radicalidad en la rigurosa ciencia que existe en cada uno de ellos, teológica, seríamos capaces definitivamente de destrozar cualquier tipo de dificultad o problema. El chiste está en que no creemos, o sea, no tenemos la experiencia de lo que decimos. Decía antes que vivimos de prejuicios, ¿no? O sea, nos puede pasar lo que aquel compadre, que me encontré hace unos días, y me estaba contando que él había tenido una experiencia especial. Había ido al mercado, y resulta que había dejado abandonada la bicicleta en el mercado, llegó a casa y se dio cuenta que había abandonado la bicicleta, que la había dejado ya en el mercado. Obviamente esa noche no durmió absolutamente nada. El hombre se la pasó con unos insomnios terribles, pensando que ya había perdido la bicicleta, y lo primero que hizo levantándose fue ir al mercado, obviamente. Ustedes supongan que este hombre está totalmente pues ansioso de saber si estaba todavía la bicicleta. Iba encomendándose al cielo y llegando al mercado encontró la bicicleta tal como la había dejado en el lugar donde la había dejado. Y obviamente pues le dio gracias al cielo y demás, y regresando encontró una capilla y entró para dar gracias a Dios, dejó la bicicleta, entró para dar gracias a Dios, y saliendo de la capilla, ¿ustedes qué piensan que pasó? Se llevaron su bicicleta. Efectivamente. El hombre ha perdido la bicicleta, ¿no? Y en esto sacamos la conclusión de que efectivamente pues Dios no es ningún cuidador de bicicletas. O sea, no podemos caer tampoco en un fideísmo, una especie, digamos, de confianza, en una superstición, ¿no? O sea, intento hacer una serie de oraciones que más o menos me llenan, pero no estoy convencido de lo que estoy diciendo, ¿no? Es como aquel que está pidiendo que no llueva y sale con el paraguas en la mano. Pues entonces pues no tienes confianza en lo que estás pidiendo. Es muy importante, creo yo, desde mi punto de vista, que los problemas que tenemos son problemas de desconocimiento. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su misericordia, si no conocemos su cercanía, su amor paternal, si no conocemos que está presente en todas partes, que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia, pues va a ser muy difícil que seamos capaces de entrar en conexión con Él, de sentir su fuerza, de sentir su cercanía, su cariño, etcétera, ¿no? Entonces, una experiencia de lo que creemos es fundamental
como para poder vencer las dificultades que hay en esta sociedad incrédula que tenemos, ¿no? Así es, y como a veces siento que también nos da un poco de miedo enfrentar esas interrogantes, ¿no? O buscar respuesta a ellas, porque esto genera mucho compromiso, genera cambios de vida. Entonces, a veces preferimos quedarnos como dormidos, ¿no? Claro. Aunque sintamos que tenemos que despertar de ese sueño, pero bueno, es un sueño que ahí me mantiene más o menos tranquila y no buscamos respuesta, ¿no? O a veces ni siquiera tocamos el tema. ¿Cuántas veces con nuestras amistades, como decía Beresi del Evangelio, ni siquiera comentamos sobre el Evangelio porque aquí va a haber una guerra, ¿no? Y no estamos muy seguros. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es el gran desconocimiento que existe de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, pues es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, es el camino que nos conduce definitivamente a encontrarnos con Él. Nosotros quisiéramos conocer a Dios, bueno, pues hay alguien que se ha encargado de hacerlo de una manera tan eminente y tan profunda, tan radical, tan absoluta y al mismo tiempo tan cercana, tan cariñosa y tan afectiva como es Jesucristo, ¿no? Que ha tomado pues nuestra propia naturaleza, haciéndose hombre, y nos ha explicado cómo es lo que nosotros somos incapaces de conocer, ¿no? Es el corazón de Dios, el corazón del Padre. ¿Qué existe, qué se maneja en ese laboratorio de amor que hay dentro del corazón de Dios, ¿no? Bueno, si leyésemos la Sagrada Escritura nos daríamos cuenta de cómo es Dios, ¿no? Bueno, pues yo creo que también una invitación a lo mejor a todos nosotros, a los católicos, a introducirnos en lo que es el conocimiento de la Sagrada Escritura. Lo que Dios quiere escuchar, ¿dónde lo tenemos? Pues la Sagrada Escritura. A veces hay gente que dice, es que no sé cómo orar, no sé cómo ponerme en comunicación con Dios, no sé cómo entrar en comunión con Él, ¿dónde lo encuentro, dónde lo hallo? ¿Y ustedes qué dirían a eso? A ver, A compañeros. ver, Rocío, tú que haces oraciones tan bonitas. Sí. Yo la verdad tengo que reconocer que desde muy chiquita escuchaba yo a mi abuelita rezar el rosario. Y a mí me encantaba porque todas las tardes yo era la asignada a rezarlo con ella. Y lejos de molestarme era algo que disfruté muchísimo porque además de que me acercaba a ella, realmente me gustaba. Me encantaba hacer oración, entonces es algo que ya está dentro de mí, que sí me he preparado, sí he leído, y en esa búsqueda de leer más las escrituras, en esa búsqueda de prepararme más, he encontrado a un Dios, no a mi medida, sino un Dios tan inmenso, con una paz que no le encuentro en ningún otro lugar, que no me queda nada más que fluye, o sea, no es algo que yo busque estructurar, sino que le hablo como le hablara yo a mi padre, a mi mamá, a mi esposo, a mis hijas, es algo que nace y brota realmente, entonces no hay una estructura que yo siga, sin embargo sí existen. No, pero me ha encantado que hayas dicho un Dios no a mi medida, porque una de las dificultades fundamentales que tenemos también en la sociedad el día de hoy es que quisiéramos un Dios a nuestra medida, precisamente, ¿no? Sí, asistimos a una especie de teoplastilina, donde cada quien se va como configurando el propio Dios a la propia creencia, a las propias imágenes o deseos que existen en su propio corazón. Pero Dios obviamente es mucho más. Y a veces entra en contraste, si tuviésemos la facilidad o tuviésemos el compromiso personal incluso, de encontrarnos con el Dios de la Biblia, entraríamos en conflicto profundamente con ese Dios que decíamos hecho a la medida de nosotros, ¿no? Somos más bien nosotros los que tendríamos que respetar pues la forma y la manera con que Dios se ha querido acercar a nosotros y ha querido revelarse, ¿no? Pero el camino tampoco es muy difícil, el camino es el camino de Jesús. Jesús decía en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más claro que eso, que puede ser, ¿no? No, pues definitivamente es un tema que da para mucho. Tenemos que irnos a un corte, pero los invitamos a que se queden con nosotros. Ya volvemos y esto es Mujeres en Misión. Ya estamos de regreso en su programa Mujeres en Misión con este tema que es Razones de la Incredulidad. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos llamen a los teléfonos de María Visión
a que ingresen también, a la página web. Sus visitas son importantísimas para nosotros. Y bueno, para continuar con este tema, Padre, Bresi tenía una pregunta muy buena que hacer ahorita antes de salir a corte. Bueno, como estamos viendo, el tema está pues súper interesante y me llama mucho la atención, ahorita que Rocío decía que gracias a su abuelita que rezaba el rosario, a ella le nace esa necesidad de estar con Dios. Muchas veces, o la mayoría de las veces, buscamos a Dios en todos lados, no escuchamos ni guardamos un poco de silencio en todo este vaivén de la vida, del estrés, del ajetreo, y no tenemos un minuto para guardar silencio y escuchar, y Dios está realmente dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué mucha gente dice, no he tenido nunca una experiencia con Dios? Entonces, ¿cómo les podemos decir a esas personas? Calma, o sea, ¿cómo les puede decir usted, Padre? Bueno, Breci, la verdad ya lo has dicho tú. Si quieres te puedo añadir. Pásale el micrófono. Obviamente, tienes toda la razón del mundo, ¿no? O sea, a lo mejor estamos tan fuera de nosotros mismos, como lo que pasaba a San Agustín, que hasta que no hizo él la experiencia de encontrarse con Dios en su propio corazón, nunca pudo saborear lo que es la belleza, lo que es el amor, lo que es la paz, lo que es la verdad, que tanto le obsesionaba en su vida particular. Y ese es el secreto. El secreto mucho es permanecer en silencio. Cuando hay una conversación y una persona habla y la otra guarda silencio, lo más seguro es que encuentre en ese silencio las respuestas o la contestación o la inteligencia para saber lo que está haciendo esa persona. Nosotros generalmente los domingos solemos ir a escuchar misa, a escuchar a Dios. Y vamos a la iglesia y nos ponemos a escucharlo. Nos damos cuenta que todos los días Dios llama a nuestra puerta, llama a la puerta de nuestro corazón y no hace falta que nosotros vayamos el domingo a misa, cuando Él todos los días viene a nosotros y nosotros a veces no tenemos tiempo para Dios. El tiempo que tenemos lo tenemos para nosotros mismos, para nuestras preocupaciones, para nuestros asuntos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros trabajos. Y no le damos tiempo a Dios. Cuando realmente el que nos ha dado toda la facultad del tiempo que disponemos y tenemos a nuestro alcance, ha sido Dios mismo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante saber hacer silencio, dejar el alma unos minutos en paz. Cuánto bien, desde el punto de vista incluso psicológico, nos haría el permanecer tranquilos en nuestra habitación y en silencio. Porque Dios se manifiesta en el silencio en nuestro corazón. Y a lo mejor podríamos comenzar desde ahí a tener una experiencia que a lo mejor no hemos tenido a lo largo de tantos años en nuestra vida, y es la experiencia de saber que Dios sí habla en lo profundo de nuestra conciencia y en lo profundo de nuestro corazón. O sea que a Dios lo podemos encontrar en el silencio. Y sabe, yo creo también que cuando a mí me han hecho esa pregunta, que dónde encontrarlo, yo les digo, es que ni siquiera deberías tener de preguntarte dónde encontrarlo. Hazlo parte de tu vida. Él está en ti. Lo único que tienes que hacer es que realmente todo el día, que sea lo primero y lo último que hagas en tu día. Que inicies con Él y termines con Él. Creo que, y a ustedes, y lo hemos comentado nosotras muchísimas veces, cómo nos hace falta en el día ese tiempo de reflexión. Ese tiempo cuando tú no vas a misa te sientes inquieta porque tu alma necesita más. Quien ya lo conoce, quien ya lo probó, es adictivo, necesitas más. Quieres alabarlo más, quieres escucharlo más, quieres orar más. Pero tenemos de verdad que darle la prioridad, que no lo dejemos ahí para la noche, para la tarde, no, que realmente sea nuestro motivo desde que abrimos los ojos. Ese yo creo que debería de ser como que nuestro clic que hagamos. Ya abrir los ojos, lo primerito es darle gracias a Dios nuestro Señor y poner todo nuestro día en sus manos. Sí, definitivamente dejar que esa sensibilidad espiritual y ese deseo de lo trascendente y de Dios pues fluya, ¿no? El tema definitivamente pues va para largo. Vamos a seguir hablando de él, pero queremos invitarlos a que vean una cápsula hermosa que se llama Tras las huellas de Cristo, una cápsula que ya hemos visto con anterioridad en otras etapas, y es con las misioneras ecuménicas.
Ellas tienen algo muy bonito que compartirnos, es un testimonio hermoso. Los invitamos a que nos acompañen. ¿Qué tal, amigos de María Visión? Estamos aquí nuevamente entre las huellas de Cristo. Y para mí ahora es un placer presentarles a la Madre Ave, que la quiero muchísimo, y le quiero preguntar, ¿qué es el apostolado que hacen las misioneras ecuménicas? ¿Cómo es un día normal, Madre, durante su estancia aquí en su comunidad? Bueno, pues un día aquí con las misioneras ecuménicas, ahora sí, desde que nos levantamos, que es desde las 6:10 de la mañana que nos levantamos, todo lo que vamos realizando, sean las oraciones, que es con lo que primero empezamos, después con la Eucaristía, todo eso lo vamos dando un sentido de oblación, para que lleguemos o que se realice ese deseo que Jesús quería, que todos seamos uno. Después de que regresamos de la misa, pues tenemos también el desayuno. Después del desayuno también allí compartimos, ¿verdad? Un poco también a veces las lecturas que nos dice la palabra de Dios. Después de que ya compartimos los alimentos, cada una de nosotras tenemos un apostolado que realizamos. Ya puede ser que sea, o yo ahorita estoy encargada de las formandas, les doy clases durante la mañana. Después que terminamos de dar las clases, ya sea el jardín, la capilla, luego nuevamente la comida, todo eso también le vamos dando una oblación. Después de la comida terminamos de recoger lo que son lo de la cocina, tenemos un rato de descanso personal para después reunirnos todas aquí en la capilla para hacer la oración, que esa oración donde nos unimos todas las hermanas, que pedimos por todas las personas que necesitan de nuestra oración, pues los tenemos a todos muy presentes en nuestras oraciones. Nos juntamos todas las hermanas a pedir por esas necesidades, nos unimos para pedir por las oraciones que la gente nos pide, que por los enfermos, por las personas que a veces no tienen trabajo, por tantas necesidades que se presentan. Sobre todo nosotros como misioneras ecuménicas también tenemos muy en el corazón pedir por la unidad de las familias, que en este tiempo, ¿verdad?, vemos cómo hay mucha separación en la familia, mucha división. Entonces, una de las oraciones que tenemos muy presente en nuestras oraciones. Después, ya que terminamos nuestras oraciones, otra vez nos reunimos para la cena. Después de la cena, nosotros como misioneras ecuménicas, sobre todo más lo tenemos marcado en la casa de formación. Tenemos un momento de recreación, ya sea que salgamos a jugar a la cancha, o a veces nos ponemos a compartir, o en otro momento también podemos hacer algún juego de mesa, que también tenemos una hora para realizar este apostolado o esta actividad que tenemos. También puede ser que nos reunimos para ensayar algún canto que tengamos que ensayar, que tengamos que cantar en la misa. También aprovechamos ese momento para realizar estas actividades que tenemos. Más o menos ya nosotros como a las 9:30, ya nosotros venimos a hacer completas, que sería la última oración que hacemos todas juntas para dar gracias a Dios de todo lo que hemos realizado durante el día, y para de esa manera pues ya retirarnos en silencio a nuestras habitaciones, para también en el silencio nos ayuda para ir profundizando cómo también estamos viviendo nuestra consagración, cómo estamos viviendo también nuestro apostolado como misioneras ecuménicas. En sí sería, en una palabra, se encerraría todo, que todo lo que realicemos lo ofrecemos por la unidad de la familia y de la iglesia. Pues hermoso testimonio de nuestra hermana Ave. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y estábamos hablando, antes de ir con este testimonio, de las razones de la incredulidad, de cómo hay personas que les cuesta tanto trabajo tener este encuentro, este contacto con Dios.
y nuestra compañera Sandra tenía algo muy valioso que comentarnos aquí. Yo creo que en la vida Dios siempre pues nos está buscando y pone oportunidades en nuestras vidas y pone personas en nuestras vidas como para que nosotros de repente volteemos la mirada a Él. Creo que muchas veces estamos distraídos o estamos enganchados en otras cosas muy superficiales, materiales, no sé. Y ahora que preparaba el tema, me encantó, y yo les digo, yo quiero comentar esto, de André Frossard, que es un ateo, que él se encontró con Dios. O sea, fue algo impresionante porque esta persona daba cursos, o sea, estaba realmente convencido, su familia, sus padres, o sea, era algo, un orgullo de la familia que él fuera ateo. Y de repente entra a una capilla, pero tal cual fuera un edificio, no como nosotros vemos una capilla que, pues ahí está Jesús dentro, sino que él entró a buscar a un amigo, por eso entró a la capilla. Y se encontró con Dios. luzcatólica.com. Se encontró con Dios en ese silencio, en esa espiritualidad. Él se encontró con Dios. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces entramos a un templo, está Jesús en el sagrario, inclusive a veces expuesto, el Santísimo expuesto? Y yo me pregunto, ¿y yo salgo transformada de ahí? Este Señor le bastaron 5 minutos para encontrarse con Dios y convertirse y dar un giro total y estudiar y bautizarse y enamorarse de Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces entramos a una capilla y salimos como si nada? Padre, ¿qué opina usted de esto? Los caminos de Dios son caminos para nosotros muchas veces imprevistos. Dios es todopoderoso, es omnipotente. Él puede llegar al corazón de una manera inesperada. Sí siento que a veces Dios sabe el momento, la forma, la manera de poder llegar a las almas. Yo creo que después de regresar del cóctel les cuento una anécdota que siento que a lo mejor nos puede ayudar un poco a comprender esto, ¿no? Y es que a Dios pues, le basta un instante, un segundo, ni siquiera un segundo, para hacer que un alma sea completamente suya. Pues los invitamos a que sigan con nosotros después del corte para no perdernos esta anécdota. Esto es Mujeres en Misión. Ya estamos de regreso en este su programa Mujeres en Misión con este tema interesantísimo que es razones de la incredulidad. Los invitamos a que sigan con nosotros y también nos llamen, nos encanta recibir sus llamadas y los teléfonos aparecen en pantalla. También si ustedes quieren pueden contactarse con nosotros a través de la página de María Visión y hacernos todas las preguntas, comentarios que ustedes tengan. Para seguir con este tema, pues vamos a escuchar a nuestro padre Viso. Él tenía una anécdota que contarnos precisamente sobre esto, sobre la incredulidad y los momentos mágicos de Dios, ¿verdad, padre? Así es. Bueno, no tiene que ver nada con Dios, tiene que ver con Federico II de Prusia. A la sazón estaba tranquilamente a punto de tomar un chocolate en su biblioteca, cuando de pronto se levanta del sillón, va a la estantería, agarra un libro de historia, precisamente, regresa y al regresar constata que hay un hilo de una tela de araña posada definitivamente en su taza de chocolate. Y desaforadamente pega el grito y llama al cocinero para que le cambie inmediatamente su taza de chocolate. El cocinero llega y le dice, por favor, cámbiame inmediatamente esta taza de chocolate. Entonces el cocinero, sin más, saca una pistola, un revólver y se mata. Se mata. Y entonces, pues lógicamente, Federico II de Prusia se queda admirado sin saber exactamente lo que ha pasado. Y lo que pasó fue que el cocinero había puesto un chocolate envenenado. Su intención era envenenar a Federico II de Prusia. Y él pensó que lo había cachado, se había dado cuenta y por eso pues se mató, ¿no? Un pequeño detalle, un hilo de araña en la taza de chocolate. ¿Cuántas circunstancias pequeñas, insignificantes puede utilizar Dios para poder mover el corazón de un hombre o de una mujer, cambiarlo y hacer que su vida cambie y sea muy diferente?
pero también tenemos que estar atentos. Yo creo que tenemos un mundo poblado de huellas de Dios y sería tan fácil poder seguirlas y encontrarnos definitivamente con Él. Y basta simplemente con que tengamos los ojos abiertos. A veces caminamos en esta tierra, se me hace, con los ojos bien tapados. Así es, padre. Inclusive ahorita que comentaba ustedes son cosas tan pequeñeces. Si todos los días, al abrir los ojos y voltear a ver nuestro alrededor, la grandeza de respirar, de a lo mejor la sonrisa de nuestros hijos, de poder movernos, de poder decir, planear, podemos darnos cuenta de la grandeza de Dios. Y si tenemos en consideración estas cosas tan pequeñas, ¿por qué resistirnos a la fe de creer? Si con cosas tan insignificantes podemos saber la trascendencia de lo que estamos haciendo aquí. Porque a veces nos pasa que no las vemos, ¿no? O sea, como decía el O padre, nos acostumbramos a ellas, ¿no? Sí, claro. Bueno, dicen que no existe peor ciego que aquel que no quiere ver. Y yo creo que hay mucha gente que no quiere ver. Esa es una de, digamos, de las razones por las cuales no se cree. Porque no te interesa, decíamos antes. Santo Tomás de Aquino pondría algunas razones más de peso, ¿no? Diría que conocer a Dios se puede conocer a través de la razón, solo que es muy complicado, muy difícil poder llegar a ese conocimiento, ¿no? Primero tendríamos que tener inteligencia como para poder seguir las huellas de Dios y a través de esas huellas que están en el universo, por ejemplo, el orden que existe, etc. Ahí son las famosas 5 vías para poder encontrarnos con Dios. A veces el hombre no tiene esa capacidad, no tiene esa fuerza intelectual para poder lograrlo. Hay otras muchas personas que aun teniendo esa capacidad a lo mejor no tienen el tiempo como para poder dedicarse a conocer a Dios. Hay otras que teniendo la capacidad y teniendo el tiempo, no les interesa absolutamente conocer a Dios, no les aporta absolutamente nada. Y hay otros que, pues, digamos que a lo mejor tienen razones o ponen razones como para dudar de la presencia de Dios, de la existencia de Dios y por lo tanto dudar del acto de fe, ¿no? Pueden ser razones de todo tipo, razones históricas, razones filosóficas, razones teológicas, razones de la ciencia, etcétera, 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 ¿no? Pero para mí lo sustancial es que el hombre se ha ido incapacitando, ha entrado en una fase de comodidad, de mucha pereza en todos los órdenes, especialmente en el orden intelectual, en el orden de la salvación. Y entonces pues le cuesta mucho poder acceder a tener razones de peso para poder defender la propia fe. Que puede ser hasta por intereses propios. Muchas veces yo creo que lo que nos hace vulnerables a esta incredulidad es el que te acostumbras a vivir así, te acostumbras realmente a vivir en pecado, entonces ya no te das cuenta que lo estás haciendo y una cosa te va llevando a otra. Esa es una razón. La otra puede ser incluso el tipo de lectura a la que tú te acercas. Realmente hay libros que te acercan, películas, y hay otras que te alejan. Es muy importante que nosotros también cuidemos todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Pareciera que no es trascendente, pero es mucho más trascendente de lo que nosotros podemos imaginar. De los intereses, por ejemplo, cuántas personas no pueden alejarse de ciertos negocios porque les convienen y se sumergen y a veces niegan incluso su fe porque lo deben de hacer para pertenecer a un grupo. Es la importancia de realmente conocer, como estábamos en un principio, para sostenernos y tener la valentía de decir, yo no me voy por este camino. Y tomar el reto, o sea, enfrentarnos con nosotros mismos y luchar contra la rutina, luchar contra la ignorancia, o sea, decir, hoy voy a buscar encontrarme con mi Dios y voy a buscar encontrar razones que me sostengan, que me alienten, ¿no? ¿Cuántas veces hemos salido, o a mí me ha pasado que salimos de las iglesias y hay frisos con muchísimos pósters de muchos cursos, de conferencias, etcétera, y ni siquiera volteamos a verlos? Y tal vez esas inquietudes que tienes ahí
vayan a encontrar su tranquilidad en ese curso, en ese libro, en esa conferencia, pero simplemente no buscamos, o sea, como dice, seguimos en nuestro camino sin enfrentar. Siento que es un reto, ¿no? Un reto de decir, quiero dejar la mediocridad. Es como apatía, yo creo muchas veces, porque sí tienes que prepararte. Yo lo veo como cuando estás enamorada, cuando conoces a alguien, bueno, quieres saber todo de él, de dónde viene, quién es, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta. Aquí debe ser lo mismo. Aquí debemos de saber qué es lo que le gustaba, qué es lo que espera de mí, hacia dónde caminar, buscarle, conocer, no quedarnos, como dicen, con la fe de nuestra primera comunión. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, y sí hay muchísimos medios ahora, llámese internet, llámese cursos, llámese canales de televisión, llámese radio. No hay pretextos para quedarnos en nuestra fe pequeña. Tenemos que buscar más y más cada día. Así es, Rocío. Pues amigos, tenemos que ir a un corte, pero los invitamos a que se queden con nosotros. Ya volvemos en su programa Mujeres en Misión. luzcatólica.com. Ya estamos de regreso en este programa Mujeres en Misión con este tema interesantísimo de razones de la incredulidad. Y bueno, pues les comentábamos antes del tema cómo somos nosotros, ¿verdad, Bresi? Los que somos a veces los obstáculos principales. Así es, como comentaba hace rato el padre, que Dios tiene tiempos perfectos y momentos perfectos para cada uno de nosotros. Y sin embargo, seguimos resistiéndonos a pesar de todas las circunstancias y de todas las cosas que observamos, de que realmente Dios existe en nosotros. Efectivamente, yo creo que la gran dificultad que tiene Dios es convencernos a nosotros de su existencia. Decíamos también que no hay peor enfermo que aquel que no quiere curarse. A veces el hombre no le interesa por varias razones. Aquí apuntaban ustedes, pues a lo mejor la propia comodidad, el egoísmo, el propio interés incluso económico, el no querer prepararse para dar razones de la propia fe, situaciones que deberíamos romper, y deberíamos romper sobre todo no con cosas raras, sino con cosas bien sencillas, ¿no? Hoy tenemos la gran dificultad, junto con la gran oportunidad de poder avanzar mucho en el conocimiento de nuestra fe. La gran dificultad sería pues todo ese mercado que existe de teorías raras, de filosofías que intentan sustituir a Dios, de filosofías que a lo mejor te ayudan o quieren ayudarte a que seas feliz simple y llanamente poniendo 4 o 5 ingredientes sencillos de una meditación de origen sospechoso y de término todavía peor de predecible, ¿no? Y no sé, teorías y prácticas a lo mejor de relajación, etcétera. Cosas que en definitiva vienen a poblar nuestra tierra y nuestro mundo precisamente porque a lo mejor, como alguien había dicho, el invierno de nuestra fe católica se convierte en la primavera de toda una serie de sectas. Y por lógicamente esto es la gran dificultad que tenemos también nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros a lo mejor tuviésemos una fe viva, una fe que nos lleve a una alegría, que nos implique una entrega, que nos exija una coherencia, y que esa coherencia, esa fe nos llevase a una felicidad, a una dicha, a sentirnos verdaderamente que estamos transformando la vida? A veces nos quejamos de cómo podemos cambiar el mundo en el cual vivimos y no nos damos cuenta que a lo mejor el cambio debería comenzar por nosotros mismos, ¿no? Así es. Siendo testigos, siendo es la palabra. Testigos de Dios, del Evangelio, y de invitar a toda la gente, a invitar al que nos vea, con el que compartimos una mesa, con el que compartimos un saludo, una sonrisa, podemos hacerlo, esa sed de conocer a Dios. Porque ¿desde dónde nace la sed de conocer a Dios? Como hace rato comentamos, muchas veces nos dicen, es que nunca nadie nos enseña en dónde aparece, y como tú decías, Carmina, si tú asistes a un templo y donde ves toda una información, todos los catálogos, los cursos, el estudio de la palabra de Dios, pues ahí está. Pero siendo testigos de la palabra de Dios, es como invitamos a cualquiera persona que se cruce con nosotros
Pues a quererlo conocer. No hay nadie que se resista a una sonrisa, a un abrazo, a algo de calidez. Absolutamente nadie. Todas las personas están ávidos de que los escuches, de que les des una palabra de aliento. Es increíble lo que puedes lograr eso, y cuando saben que tú estás en el camino de Dios y les das esto, bueno, no tienes ni que explicarles más. Ellos quieren seguir y te dicen, yo quiero eso para también transmitirlo. Así es, ¿no? Lo que te puedes encontrar con preguntar cómo estás, a veces toda una vida en 5 minutos, ¿no? Cómo la gente se abre cuando se sienten que hay cariño, que hay interés, ¿no? Y bueno, hablando de este cariño, hablando del testimonio que también decíamos, quiero invitarlos a que veamos esta cápsula de Tras las huellas de Cristo, así es como se titula nuestra cápsula, y es con las hermanas misioneras ecuménicas. También es un testimonio precioso, y a lo mejor es ese lugar y esa respuesta que tú, amiga, estás buscando por ahí. Quién sabe, vamos a verla, los invitamos. luzcatólica.com. Dijo oblación, la palabra oblación. Esta palabra, pues a mí me suena a ofrecimiento, a entrega. Nosotros, los televidentes, estas personas de María Visión que nos están viendo, ¿cómo pueden entregar ese dolor? ¿Cómo lo pueden ofrecer para que sea grato a Dios y que no sea un sufrimiento, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor pues un problema de este hijo que anda un poco descarriado? ¿Cómo lo podemos aprovechar también para ofrecerlo por la unidad de la iglesia? Bueno, pues oblación quiere decir, ¿verdad?, que yo estoy ofreciendo a Dios, como tú lo has dicho, ¿verdad?, ese sufrimiento, ¿verdad? Si yo tengo una enfermedad que Dios me la permite, si yo la ofrezco o para que por otras necesidades de otras personas, que a lo mejor, por decir un ejemplo, ¿no?, una persona que no conoce a Dios, una persona que no se quiere acercar a Dios, si yo le doy ese sentido, ese ofrecimiento, entonces mi enfermedad no me va a ser tan pesada y tampoco voy a estar pues renegando o pensando que Dios me está castigando, sino al contrario, Dios me está haciendo partícipe de ayudarle a llevar su cruz. Entonces, de esa manera, pues podemos nosotros también colaborar para pedir por la unidad. Si yo tengo un problema de un hijo, pues esa situación que estoy viviendo, ese dolor que llevo en mi corazón, pues lo ofrezco también, digo, por las familias, lo ofrezco también, pues para que todos nos amemos, todos nos respetemos, para que se llegue a realizar ese deseo de Cristo, que todos seamos uno en la iglesia. Madre, y por último, quiere decir que estas oraciones que ustedes hacen, aunque pues muchas personas no tenían el gusto, no las conocían, estas oraciones que ustedes hacen, ¿nos benefician a nosotros? ¿Me benefician a mí? ¿Benefician a esta persona que está en el hospital, que está en la prisión, que padece una tragedia en este momento, un accidente, no sabemos? ¿Estas oraciones de ustedes nos aprovechan a nosotros como parte de la iglesia? Claro que sí, que todas las oraciones que nosotros realizamos, como ya lo decía en uno de los comentarios, cada una de nosotros venimos a la oración con diferentes intenciones. Entonces esas intenciones que yo traigo en el corazón, las unimos y las ponemos, se las ofrecemos a Dios. Y también, claro, que una oración de una consagrada, de una religiosa, puede llegar al lugar, a lo mejor, donde menos nos imaginamos. A lo mejor nadie nos ha pedido una oración, pero si, por ejemplo, yo no me entero que una persona está sin trabajo, pero yo estoy ofreciendo en mi trabajo y mis oraciones para que esta persona encuentre un trabajo, lo va a encontrar, porque realmente yo tengo esa fe y esa confianza que mi consagración y mi oración llega a todas las personas, aunque no me lo hayan pedido.
Pues ya estamos de regreso en este programa Mujeres en Misión con el tema que comentábamos antes, razones de la incredulidad. Y bueno, íbamos a seguir con el tema, pero veo que Rocío tiene ganas de mandar un saludo muy especial. Con mucho gusto, Rocío. Sí, yo le quiero mandar un saludo muy especial a Lolita de Aceves. Ella es una señora ejemplar. De verdad que para mí conocerla, yo tengo el gusto de conocerla personalmente y ha sabido luchar en la vida de una manera extraordinaria. Y además nos sigue muchísimo en Facebook, siempre tiene un comentario para nosotras. De verdad, Lolita, muchísimas gracias. Y también quiero mandarle saludos a mi suegra, en especial porque también sigue muchísimo el programa y luego me dice, ay, a tu mamá le mandas ya a mí no. También a ella le quiero mandar saludos. De verdad la quiero mucho Pues y es una linda. por seguirnos y por estar aquí en los programas. Y qué importante es ese testimonio, como comentábamos ahorita de esta señora. Qué importante ser testigos de nuestra fe, ¿no? Cuántas personas pueden encontrarse con ese Cristo en medio de la rutina, en medio del ruido, a través de, como decíamos, de una sonrisa, claro, o de un testimonio de lucha, de fuerza, y en el dolor. Confianza. En el dolor que dices, ¿cómo pueden? Y ves que aún en ese dolor siguen adelante, siguen de enfrente y además a veces con más garra. Que a veces dice uno, ¿será? ¿Por qué, padre? Bueno, la verdad es que cuando una persona está convencida de Dios, de su presencia, de su paternidad, de su amor, de su cariño, como diría San Pablo, aún las cosas más difíciles, incluso lo contrario, incluso lo que no a nuestros ojos no es bueno, contribuye para bien de esa persona. Y ella lo sabe, por eso confía, y por eso se fía, se pone en los brazos de Dios. Y como consecuencia, pues tiene efectivamente el fruto de esa fe. Porque Dios nunca nos va a dejar desamparados. Es como una madre que escucha el grito del hijo desesperado, de la hija que se ha caído, y deja absolutamente todo y se vuelca definitivamente sobre su criatura para darle lo mejor, para rescatarla, para ayudarla, para curarla, para besarla, para darle esa confianza. Así es Dios con nosotros, así es Dios con el hombre. Es un padre amoroso que nos busca por todas partes. Entonces encontramos gente que tiene una fe, perdón Carmina, una fe que podríamos decir gigantesca, ¿no? Que son como varillas de acero clavadas en el concreto, que pasan tormentas, lluvias, vientos, huracanes, terremotos, y la varilla sigue anclada. Como columna, más que varilla. Como bueno, pues, yo creo que a veces las varillas, por ser con una estructura más fina, tiene menos roce, a lo mejor aguanta eso y mucho más, ¿no? O como diría Pascal, de una manera un poco más suave, más bonita, más poética, ¿no? A veces puede ser que la persona sea endeble como un junco. El junco, el carrizo, creo que se llama, ¿no? Ese que crece en los pantanos. Que pasa el viento, lo dobla, lo humilla, toca la cabeza el barro, la tierra, el agua, y sin embargo, después que se va, se endereza sin que se haya tronchado, sin que se haya roto. Y así son este tipo de personas, esos son los cristianos que creen profundamente en Dios. Pasan a veces por situaciones muy complicadas y muy difíciles, y sin embargo, se doblan, pero no se tronchan, no se rompen, ¿no? Están erguidos, porque saben perfectamente que poseen la fuerza de Dios. Porque tienen esa certeza. Pues Dios quiera que ustedes, amigos que nos ven ahí en donde estén, donde quiera que estén, a través de este programa, de esta señal hermosa que es María Visión, pues puedan alcanzar a hacer esos carrizos que aparentemente, vienen las tormentas, vienen las lluvias, vienen los vientos fuertísimos de la vida, y sin embargo siguen así, enteros y firmes por esa certeza. Padre, quiero pedirle su bendición para todo el equipo, porque pues el tiempo se nos acabó, pero no queremos irnos sin su bendición y la bendición que se extienda también a todas las personas que nos ven. Pues regresamos con este tema interesantísimo de razones de la incredulidad. Ustedes, amigos que nos ven en casita, les invitamos a que nos llamen, a que ingresen a la página de María Visión, porque todo lo que ustedes nos quieran decir, lo que nos quieran preguntar, pues para nosotros es importantísimo. Gracias a todas las personas que lo han hecho, se los agradecemos mucho. Y para seguir con el tema,
Bueno, Sandrita, tú estuviste ahorita antes de salir al aire con una intervención muy importante. Pues yo creo que es bueno que la escuchen también nuestros amigos acá en casa. Bueno, yo tengo una duda. En el instituto en donde nos estamos formando, un compañero nos preguntaba y discutía, ¿no? Y nos decía que, pues a él, pero casi reclamaba, decía, es que a mí nunca nadie me ha dicho en dónde me tengo que formar. O sea, yo no sé si la Biblia que me regalaron o que me encuentre ahí abajo del mueble sea católica. O sea, está formado porque es un doctor, pero no está formado la parte del espíritu y ya es un señor grande y bueno, padre, creo que encontramos muchas personas de esas que hasta reclaman, o sea, yo sí quería saber más. ¿Dónde puedo ahorita prepararme? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, la verdad es que esta pregunta que tú me haces la podría hacer yo a todas ustedes, no sé. Brensi, ¿tú qué piensas de esto? Yo pienso, yo sí tengo mucha necesidad de saber, yo sí tengo sed de Dios, de prepararme, de ser testigo, de invitar a toda la gente. Y ahí está, en las mismas parroquias hay escuelas de Biblia, en las mismas parroquias hay catequesis, pláticas para señoras, institutos especializados en lo que es la ciencia de Dios o la palabra de Dios. Entonces, yo creo que eso lo mueve a uno con esa necesidad de aprender. Sí, yo creo que lo primero que se tiene que dar es el querer, como tú dices, ¿no? Su hermana, no la tuya, Brensi, sino la hermana de Santo Tomás de Aquino, le preguntó en cierta ocasión, bueno, ¿qué debo hacer para ser santa? Y él le respondió, pues lo que tienes que hacer es querer. Si quieres, puedes. Si tú que realmente quieres formarte, seguro que encuentras el camino para hacerlo. Creo que se me hace una objeción demasiado simple, ¿no? Desde mi punto de vista. Es verdad que te puedes topar con cualquier charlatán que encuentras en el camino, pero si quieres, busca el cauce correcto. Hay, como decíamos, escuelas bíblicas, hay escuelas de teología, hay institutos religiosos, hay 1000 formas y 1000 maneras de poder acceder a la doctrina cristiana. Y de ahí, de ese conocimiento, capacitarnos para poder también ser testigos y dar razones de nuestra fe, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, estad dispuesto a dar razón de vuestra esperanza, de vuestra fe, a aquellos que os la pidan. Entonces, si quieres, puedes. Ese es mi punto básico. Ahorita, padre, que mencionaba usted la palabra fe. También escuchamos, y hace rato Sandra y yo lo estábamos platicando, muchas veces la gente cree que la fe es desear. Pero ahorita, como usted lo está diciendo, y es como la clave de todo este programa, no es el deseo, sino las ganas y el querer hacer las cosas. Y el creer. La fe es creer en Dios, y esa es la fe, porque mucha gente dice, ¿qué es la fe? No, pues es que deseas lo que conocer a Dios. No simplemente con el deseo tiene uno para realmente conocerlo, ¿no? Es realmente creer en lo que quieres estudiar, en lo que quieres ver, en lo que quieres conocer. Y aquí, pues hablando de Dios, exactamente esa es la fe. Creer en que existe y que Él es el que nos mueve todos los días. Pues ahora sí, como dice el Evangelio, tocad y se os abrirá, buscad y encontrará, ¿no? Hay que vencer ese miedo. Yo creo que a veces también lo que pasa es que no nos fijamos tanto en la meta, ¿no? A veces cuando vas por un camino difícil o por un camino complicado, incierto, pierdes de vista hacia dónde vas, la meta. Y es que nuestra fe no es un conjunto de teorías, no es una ideología, sino es encontrarte, es una presencia real de Jesucristo, y a veces se nos olvida eso, ¿no? Como que nos quedamos más en ay, es que tengo que creer, y es que entonces va a ser pecado, y es que entonces voy a ir a misa, y entonces nos quedamos en todo lo que tengo que dejar, o en lo que implica, y se nos olvida lo que vamos a encontrar. El gozo, el amor, ¿no? Claro. El amor, el sentirte parte el sentirte lleno. De gozar de la misericordia de Dios, gozar de la Eucaristía, o sea, gozar de la mirada de una persona en la calle, gozar de una flor, ¿no? Gozar de un amanecer. Incluso yo he visto gente que no era creyente, y cuando se vuelven creyentes son los más apasionados para dar razones de fe y para convencer a las personas. Es tan grande lo que encuentran que quieren que todo mundo lo conozca, y
Eso es lo que debemos de, nosotras que ya estamos creyendo, que estamos ya en práctica con esto, ese celo que ellos tienen es el que debemos de poner en nuestro corazón para poder llevarlo a más personas. Que arda. Que arda el corazón. Sí, así es. Padre, usted quiere agregar algo más, ¿verdad? Lo veo deseoso. Bueno, tendría muchísimas más cosas que decir, ¿no? Yo creo que apenas acabamos de abrir la caja del tesoro, sí, y hemos encontrado algunas piezas preciosas, extraordinarias, pero son las primeras que hemos encontrado. O sea, tenemos que descender en el fondo. La piedra extraordinaria, la más bella, la más hermosa, la perla que todos desearíamos, sería la perla de la verdad, del amor, de la paz, de la alegría sincera. Y esa perla es Jesucristo. Cuando encontremos a Jesucristo, nuestra vida cambiará. ¿Lo conocemos? Sí, sí lo conocemos, pero no hemos tenido la experiencia de saber el amor que nos tiene. No sabemos, a lo mejor, percibir, porque no tenemos la capacidad de ello, de saber quién es Él. Él lo conoce el Padre, y el Padre lo revela a aquel que quiere. Nosotros a lo mejor deberíamos pedirle hoy al Padre que nos descubriese a través de su infinito amor y bondad la persona de su Hijo querido. Tan cercano a nosotros, tan querido, tan amado, al mismo tiempo a lo mejor no suficientemente conocido. Aquel que se enamora de Jesús encontró la razón profunda de su existencia, de su vida, lo más hermoso, lo más bello, lo más perfecto, pero sobre todo el contenido más grande de amor y misericordia, que es como la delicadeza del contorno del rostro de Dios, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor tendremos que pedirle también a Jesús que nos enseñe cómo es el Padre, porque si estuviésemos enamorados de Él, porque lo hemos conocido, porque lo hemos experimentado, entonces a lo mejor todos los libros de nuestras librerías que hablan de Él tendríamos que quemarlos, porque es insuficiente y sería, como diría también Santo Tomás de Aquino, pura paja, el conocimiento humano comparado con lo que es el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo diría que todo lo llamaba como basura y como estiércol con tal de conocer y poseer a Jesucristo. Creo que es lo que deberíamos pedir esta tarde a nosotros. Así es, Padre, quedarnos con eso, ¿no? Todo es secundario, y lo primero en nuestra vida y el fin por el que estamos aquí, al final de cuentas es eso, es encontrarnos con Dios, pero pues la manera más sencilla y más palpable es a través de Jesucristo, ¿no? Bueno, amigos, pues el tema se nos está acabando. Bueno, no el tema, el tiempo, porque el tema, bueno, puede seguir eternamente. Pero el tiempo sí se agota, y antes de irnos, sí quisiera pedirle, Padre, su bendición para todos nosotros, para la gente que nos está viendo en donde quiera que estén, que llegue esta bendición también para ustedes. Con mucho gusto. Señor Jesucristo, tú que todos los días desciendes temprano a la puerta de nuestro corazón y de nuestra alma, que llamas una y otra vez, permítenos escucharte, permítenos abrir de par en par la puerta de nuestro corazón, permítenos compartir contigo tu vida, tu amor, tu tiempo, tu persona. Que seamos capaces de poder cenar contigo esta noche, esta tarde, o desayunar esta mañana. Permítenos llevarte siempre. Haz que nuestro oído se vaya acomodando paulatinamente para poder registrar incluso, siquiera así lejanamente, la fiesta que hay en la casa de tu Padre. Tengamos la añoranza y se encienda en nosotros la esperanza de seguir caminando por esta tierra con la ilusión, con la certeza de que algún día nos encontraremos ahí en esa casa fantástica, llena y revestida de un gozo y una alegría incontenibles en el cielo. Te lo pedimos a ti, que eres el Hijo de Dios, que te encarnaste, te hiciste uno como nosotros, que has querido acompañar nuestra vida. Se lo pedimos también a la Santísima Virgen, tu Madre, ella que te llevó en su seno, y que te pudo escuchar dentro de su corazón y en su seno los latidos del tuyo, de este Dios cercano, amoroso, tierno,
Creador del cielo y de la tierra, acompaña nuestra existencia, perfuma nuestra vida con tu presencia ahora y siempre. Así sea. Padre, pues muchísimas gracias por tu bendición, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber estado con nosotros. Sandra, muchísimas gracias, Rocío, Bresi, y gracias a todos ustedes que permanecieron con nosotros. Estamos felices de que estén aquí y nos vemos en este programa Mujeres en Misión. Hasta la próxima.